Hola, buenas tardes, bienvenidos a la Sala Divergente, programa número 78. En esta ocasión tenemos una entrevista con Leopoldo Romero Martín desde Almería. Él es profesor superior de piano, pianista y compositor. Buenas tardes, Leopoldo, ¿qué tal estás? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Bueno, Muchas gracias. a ti por estar ahí. Y vamos a hablar del tema este de las experiencias en momentos críticos, ¿no? De la vida, de algo que te ocurrió, ¿no? Debido a una cardiopatía, ¿verdad? Sí, una experiencia cercana a la muerte, o denominada experiencia cercana a la muerte que tuve, o experiencia trascendente, como a mí me gusta llamarle, que tuve en durante una operación de corazón, efectivamente. Esto fue hace unos poco tiempo, ¿no? Unos 3, 4 años o así, 16 de marzo de 2021. de 16 2021. de 3 2021. años, ¿no? Ahora, Prácticamente. pues en unos días hará 3 años, sí. 3 años, sí. ¿Y cómo fue? ¿Dónde te pilló? ¿En la calle, en casa No, o...? no, durante una operación, fue durante la Ah, operación. durante una Sí, operación, durante sí. una operación de corazón que se llama aislamiento de venas pulmonares. Cuento un poco el antecedente. El 4 de julio de 2020 dio la cara a una arritmia que seguramente yo tenía de siempre, pero estaba sin diagnosticar. Y dio la cara de una forma brutal, tuve un síncope en casa, pasé 3 días en la UCI, me consiguieron estabilizar el corazón. Ahí no tuve ningún tipo de experiencia. Pero bueno, ya una vez estabilizado mínimamente todo, pues mi cardiólogo me dijo, mira, tiene una arritmia brutal, o sea, tremenda. No entra el corazón en ritmo con la medicación más fuerte que te podemos dar, que además, por otro lado, si la tomas mucho tiempo, daña el hígado de forma irreparable. No entra el corazón en ritmo. Entonces, en tu caso, debemos de intentar una operación, que es esta operación de aislamiento de venas pulmonares, que es una operación que no va siempre, que no funciona siempre, en el mejor de los casos tiene un 70% de éxito, pero tenemos que intentarlo porque el corazón está a punto de deformarse y no hay otra. Insisto que seguramente yo venía viviendo con esa arritmia mucho tiempo, pero no me lo habían diagnosticado y yo la cara, pues eso, saliendo supongo que el COVID, la pandemia, el confinamiento, trabajo en casa, tanto trabajo, no sé, fue un cúmulo de circunstancias. Entonces tuve que esperar unos meses para la operación porque estábamos en plena pandemia, había retrasos en la cirugía y ahí pues aguanté como pude, fueron unos meses muy duros en el filo de la navaja porque el corazón pues no respondía. Y finalmente el 16 de marzo se produjo la operación, que es una operación muy, muy complicada, muy delicada. Me la explicaron bastante bien y duró 6 horas, una cirugía muy larga. Básicamente en esa operación, yo no soy médico, voy a explicar lo que me explicaban a mí los médicos. Una arritmia básicamente es un fallo eléctrico en el corazón. O sea, al corazón entra la electricidad por unos filamentos y la gente que tenemos arritmia, el tejido, el que une esos filamentos con el corazón está dañado y se produce un cortocircuito. En esta operación lo que hacen es cauterizar esos tejidos, quemarlos, inutilizarlos, y entonces la electricidad se reconduce por otros tejidos que están sanos. ¿Qué ocurre en esa operación? Pues que en esa intervención están constantemente jugando con la electricidad del corazón e incluso en algunos momentos llegan a parar completamente el corazón. Hacen maniobras, cardioversiones eléctricas, en donde lo paran y lo vuelven para resetearlo, digamos. Lo paran de forma controlada y lo vuelven a poner en funcionamiento para ver y comprobar que todo lo que están haciendo está bien. Es como quitar la electricidad de un circuito y volverla a dar para ver si la electricidad pasa por donde ellos quieren o vuelve a cortocircuitar de nuevo en el tejido que estaba mal. De manera que durante varias ocasiones, muchas, en algunos casos, o bien te han bajado la electricidad de manera tremenda o incluso han parado el corazón. De manera que en las condiciones para tener una experiencia de este tipo pues son las idóneas. De todas formas, de todo esto a mí me explicaron bastante bien la operación, excepto lo del tema de paradas de corazón, supongo que por no asustarme. Fue luego en mi investigación posterior, cuando yo ya tuve la experiencia y me puse a pensar qué me había pasado, porque yo soy una persona muy escéptica, entonces investigué mucho, tanto el tema de la operación como el tema de la anestesia, porque claro, lo primero que yo pensé es que a lo mejor lo que me había ocurrido era
cosa de la anestesia, ¿no? Y ahora, si quieres, hablamos de todo eso. Y ya en esa investigación, volviendo a hablar con mis médicos de nuevo, me dijeron, no, es que en esa operación, efectivamente, el corazón en algún momento puede estar parado. Y de hecho lo estuvo. Y entonces, claro, sí que está en el marco. Es todo controlado, si alguien se la tiene que hacer, que no se asuste, porque además son operaciones que están hechas por los mejores médicos, de verdad, con una tecnología tremenda, pero que vayan con total tranquilidad, que nunca pasa nada. Pero efectivamente, pues este es el contexto. Una operación de aislamiento de venas pulmonares, una anestesia de 6 horas y ahí tuve yo mi experiencia. Pero de todas formas era complicada, ¿no? Te dijeron que había un 70% de... Esa operación funciona por... Esa operación, hoy día, de momento, no tienen una certeza del 100%. En el mejor de los casos, depende del servicio que te lo haga, la media está en el 70% de éxito. Y además, a mí, por ejemplo, en mi caso no me ha repetido porque es verdad que me operó uno de los mejores cirujanos que hay en este país, pero también es verdad que a los 6 meses, un año, vuelve otra vez a salir, hay que volver a operar de nuevo. Entonces, el éxito de la operación depende un poco del servicio donde lo hagan. Hay servicios porque tienen el 60%, otro el 65%. En el caso del servicio donde yo lo hice, en un hospital en Madrid, estaba en el 70%. Y yo, de momento, la operación fue muy bien y de momento estoy bien. Y esa es una de las paradojas, que yo en cuanto desperté de la anestesia, pues tenía esta experiencia a flor de piel y cuando me dijeron, no, si todo ha ido bien. Y yo pensé, bueno, ¿por qué tengo una experiencia de este tipo si todo ha ido bien? Hasta que ya me explicaron el proceso, que el corazón se para, que la electricidad del corazón está todo el tiempo bajando, subiendo, están jugando con eso. Entonces hay momentos en los que el cerebro o el resto del organismo puede entender que ha fallecido de una forma controlada, pero es que es así. Bueno, pues pasamos entonces a lo que fue tu experiencia en sí, ¿no? No sé si fue al principio o a Yo no mediación de la sé, idea, ¿no? Lógicamente no no puedes sé, controlar cuándo fue no, exactamente, ¿no? no lo sé. Mira, cuando uno lo duermen o lo anestesian, utilizamos dormir, pero realmente la anestesia no te duermen. La anestesia tiene muchísimo más que ver con un coma inducido que con el sueño. Porque la anestesia lo que hacen es que te bajan por debajo de la fase REM. Están mucho más que dormidos para que no puedas estar, claro, no tengas ningún estímulo externo te pueda despertar. Pues lo ideal cuando uno, o sea, lo que suele suceder es que uno, pues fundido en negro, te duerme, te bajan a ese coma y luego, pues a todos los que los han operado, han puesto una anestesia, pues luego te despiertas. Y en mi caso no fue así. En mi caso tuve una experiencia. Mm, yo intento verbalizarla con palabras, pero no hay palabras que la describan, aunque tenemos que utilizar el lenguaje que Lo conocemos. más aproximado que encuentres. Sí. Siempre digo que tuve la experiencia, pues lo más bonito que me ha pasado en mi vida. Estuve en una dimensión que yo le llamo la dimensión del amor. Eh, Me cuesta incluso hablar de eso sin emocionarme, sin llorar. Es muy, muy complicado porque aquí no hay nada que se le parezca. Y bueno, todos tenemos entornos amorosos, gente que nos quiere, pero no hay nada que se le parezca a eso. Mm, Voy a hablar primero de las sensaciones. Es un sitio donde todo es amor. Y cuando digo que todo es amor, no es que simplemente lo sienta, es que estructuralmente todo es amor. Está hecho de amor. Hasta el último átomo que hay allí es amor. Todo lo que sientes, un amor tan increíble que, insisto, no hay nada aquí que se le parezca o que yo hubiera experimentado antes. Pero bueno, voy a empezar un poco por el entorno físico, pues que lo había. Em, Estaba en un sitio donde había muchísima luz, había una luz cenital, una luz que estaba en lo alto, ¿no?, de este panorama, era muy cálida, era muy acogedora. Podían mirarla, o sea, de alguna forma yo sí que tenía algo parecido a ojos, yo veía, entonces podían mirarla y esa luz no te cegaba, no te cegaba. Y ese amor tan increíble que yo sentía nacía de salud, provenía de salud, que era muy cálida, muy acogedora, muy bonita, era maravillosa. Mucho más fuerte que nuestro sol, pero insisto que si la mirabas no te cegaba. Eh, Luego esa dimensión estaba a su vez plagada, ¿cómo lo digo? Como de seres de luz, de seres de luz. Eran em, formas de luz. No eran completamente redondas, tampoco tenían forma humana, son como destellos, como cuerpos gloriosos destellos, como cuando le hacemos una foto, un flash o a una luz
por la noche muchas veces, un reflejo, pues eso, pero estaban mantenidos de alguna forma, o sea, eran corpóreos, o sea, tenían cierta densidad, esa luz tenía cierta densidad, no es que fuera difuminada, pero era como un destello, tampoco eran redondos y no eran personas, no tenían cuerpo, no tenían forma de ser humano. Y había miles o millones, muchísimos. Es un sitio muy espacioso, yo no sé describir, no puedo describir ningún tipo de distancia, no puedo decir, pero sí que era muy grande. En el fondo había como una especie de horizonte con algunos colores como naranja o violetas, como una especie de atardecer, pero muy sui generis, no era un atardecer como los nuestros, aunque podía recordarlo. Insisto que había muchísimos de esos seres eran de diferentes intensidades. Había algunas intensidades que se parecían mucho a la luz primordial, a esa luz cenital que había arriba. Lo de la luz primordial son términos que a mí ahí nadie me dijo yo soy esto o lo otro. Son términos que yo he ido, pues de alguna forma utilizando. Y había otros seres de esos seres de luz, esas formas de luz, que se separaban un poquito de esa luz primordial. Yo estaba en un punto fijo y ellos se acercaban a mí e interactuaban conmigo. No sé de qué manera, no sé qué me hacían, eso no lo tengo claro. Tú, Pero sí sé perdón, que sí. ¿tenías sensaciones de, por ejemplo, de tacto, de No, algo material? no era material. Nunca. Cuando se acercaban a mí, lo que sentía era mucha más intensidad de amor. O sea, de entrada, el amor se siente ahí continuamente, pero cuando esos seres se acercaban a mí, aún me daba más amor, mucho más amor. Y conforme la intensidad era más parecida a la de la luz primordial, la intensidad del amor era mucho mayor. Mm, ese es el entorno físico, no hay más, ¿vale? Esa es mi experiencia en cuanto al entorno físico. Lo importante es la sensación de amor y algunos conceptos que yo de alguna forma me traje y que a mí luego me fueron transformando. ¿Qué es lo importante de estas experiencias? Hay dos cosas muy importantes. Una, que el recuerdo que tienes es muy vívido, es más vívido que cualquier recuerdo de vigilia, de la vida normal. Conforme va pasando el tiempo, no solamente no se pierde, sino que cada vez es más vívido y está más presente. Ahora, si quieres, hablamos un poco de cuando desperté, de cuando volví y de todo ese proceso de interiorización de la experiencia, de casi lo más interesante. Y otra de las cuestiones es cómo te transforma, cómo eso te transforma, casi desde el minuto uno, cuando despiertas, cómo te está transformando. Entonces, más que el entorno físico, que es más o menos espectacular, los conceptos que voy a hablar y esas dos cosas es lo más importante. Entonces he hablado del amor, que es ese primer gran concepto que aquí es muy complicado de sentir en esa magnitud. Aunque una vez que lo conoces y conoces la fuente de nuestro amor, porque ese amor es nuestra materia prima, también lo tengo claro, realmente esos seres somos nosotros. Eso lo tengo muy claro. Esos seres no son seres diferentes al ser humano, es la esencia del ser humano. O sea, estoy seguro que eso somos nosotros cuando estamos en lo que yo llamo casa, porque ahora hablaré de eso, es una sensación muy familiar de estar en casa. Y yo mismo era uno de esos seres. Cuando yo me miraba a mí mismo, era igual que ellos. O sea, esa es nuestro ser primordial. Estábamos como en el sitio donde estamos antes de venir o después de venir. Entonces, ese concepto del amor es lo más importante. Al reconocerlo y al saber, al estar allí, ahora lo reconozco un poco aquí. O sea, quiero decir, tanta cantidad de amor aquí yo no la recibido, no la recibí y no la he recibido, pero sí que veo destellos y ahora lo entiendo muy bien. Veo destellos en familiares, en recuerdos que tengo, por ejemplo, de mi abuela cuando me abrazaba, en recuerdos que tengo de mi madre, lo veo, por supuesto, en mi casa con mi mujer, lo veo con mis alumnos, yo soy profesor y tengo alumnos de todas las edades, pero sobre todo con los críos pequeños, tienen 8 años, están muy recién llegados de allí y lo noto mucho. Lo veo mucho en la naturaleza, en el mundo animal, en mi gata, en los animales en general. Entonces ahora sí soy muy capaz de reconocerlo y en la cantidad de cosas bonitas que hay en el mundo, porque bueno, ponemos la incidencia en lo feo
que seguramente venderá más, ¿no? Pero el mundo está absolutamente lleno de amor y por eso vamos andando, porque si no, no sería posible. Eso en cuanto al amor. Pero había unos conceptos muy importantes que yo interioricé allí y no es que nadie me los dijera, no recuerdo que nadie se pusiera delante mía a contármelo, sino que era algo que estaba como en el ambiente. Uno que era el de evolución, o sea, todos estamos evolucionando, todo está evolucionando. Una cosa que me costó mucho asimilar cuando vine era que el mal y el bien en grado absoluto, como nosotros lo sentimos, esa dualidad que nosotros sentimos cuando estamos aquí, allí no existe e incluso aquí tampoco, en el sentido de que no es que no haya hechos lamentables que crean mucho dolor. Eso existe y además hay que combatirlo, o sea, no podemos quedarnos quietos, ¿no? Ante eso. Injusticia, etcétera. Pero no son absolutos, o sea, en el sentido de que ese mal que nosotros entendemos como un mal absoluto, que es eterno, y eso realmente, tal y como yo lo sentí allí, y todo lo que todo lo que luego ha ido creciendo dentro de mí es como realmente lo hacen seres o personas que no están terminados de evolucionar. O sea que todo el mundo está en evolución, estamos evolucionando. Que de algún modo, si vamos por el camino correcto, que es el camino del amor, de ese amor, la humanidad evolucionará y llegará un momento en que ese mal o eso que nosotros entendemos como absoluto y permanente y eterno, simplemente desaparecerá, o entraremos en otro grado de evolución. Entonces, ese término de evolución me lo traje y luego, si quieres, cuento cómo yo lo he vivido en mí mismo. Y luego, otro término también que me costó mucho, mucho, mucho asimilar fue el de unidad. Muchas veces me dicen, entonces, ¿realmente no tenía sensación de ser un individuo? Sí. Esas formas de luz eran individuales y yo percibía una esencia mía, individual, personal, con mis características, las mismas que tengo aquí, o sea, a nivel intrínseco, ¿no? Pero estábamos todos unidos, todos formábamos parte de esa luz nos creaba a nosotros, pero de alguna forma esa luz también se alimentaba de nosotros. O sea, no era la luz y nosotros, o yo, sino estábamos todos juntos. Yo luego lo he comprendido de nuevo pongo una analogía, soy un profesor, un poco, cualquier profesor que nos escuche sabrá de lo que hablo. Los profesores terminamos de aprender a través de nuestros alumnos. O sea, enseñando terminas de aprender. No saben muy bien quién aprende más. Yo aprendo seguramente más de ellos que ellos de mí. Pues es algo parecido. Es como si esa luz nos creara o saliéramos de ahí, pero también nos necesitara para existir o para su evolución. Entonces, esos conceptos fueron 3 conceptos muy claros. El amor tan increíble, estructural, atómico, era como un material de construcción, siempre digo yo. No es una sensación externa, sino es que tú estás hecho de ese amor. Te emana desde dentro y las interacciones con esas luces lo que hacen es acrecentarlo, pero está ahí, de base, como una fórmula química que cuando se juntan no hay más, pero está de base. El término de evolución y el término de unidad. Unido todo eso, una paz increíble y una sensación de familiaridad y de estar en casa. Mucha gente me ha preguntado también, ¿pero viste a familiares, a tu madre, a tu...? No y sí. O sea, no reconocía a nadie con la identidad que tenía aquí, pero todo era tremendamente familiar. Tan familiar que ahora si quieres hablamos de lo siguiente, ¿no? Que luego me costó mucho y luego he leído y he escuchado testimonios de gente como yo que ha tenido esta experiencia y me sentí más tranquilo porque me costó mucho volver a reinsertarme en este mundo porque aquello realmente era la sensación de estar en casa. Te iba a preguntar, perdona. Sí. En un momento dado, ¿sentiste que tenías la oportunidad o de quedarte allí, permanecer allí para siempre o de volver? ¿O cómo fue eso? No sentí nada, no sentí nada de eso. No sé el tiempo que transcurrió, no sé si fue un segundo, no lo sé, o fueron las 6 horas de la operación, no lo sé. Y en ningún momento se me dio ningún tipo de oportunidad, no, simplemente fue pues estar allí, tener interacciones con esos otros seres de luz, esos conceptos, esa tranquilidad, esa paz. Y no recuerdo viaje de ida, no recuerdo viaje de vuelta, simplemente recuerdo esa sensación muy fuerte. Y ya está. Y luego, pues ya desperté y me dijeron que todo había ido bien. Pero yo, en medio de lo que recordaba, no era negrura ni anestesia. Yo lo que recordaba era esa sensación. Sensación no, esa experiencia.
Bueno, entonces, tiempo después, una vez ya te dieron el alta y demás, no sé si en un momento dado quisiste contar esta experiencia en tu entorno a algunos amigos, a algún pariente, o te lo callaste un tiempo. Mira, eso es algo común de estas experiencias, que en cuanto nos despertamos las contamos. Entonces, yo en cuanto me desperté, no en reanimación, que ahí estaba pues todavía con extraños y dormido, medio dormido. Cuando llegué a la habitación y estaba mi mujer esperándome, se lo conté enseguida. Se lo conté y se lo conté con una pasión tremenda. Y esa primera noche que yo no dormí porque bueno, esa operación es brutal y tiene muchas molestias y yo no pude dormir. Pues me pasé toda la noche hablando de esa experiencia, hablando y hablando y hablando. Con esa sensación de amor muy a flor de piel, muy a flor de piel, muy, muy en mí. Entonces fue pasando el tiempo, se quedó solamente entre mi mujer y yo. Luego vinieron unos meses duros porque la recuperación no fue inmediata. Tenía que hacer muchas cosas. Por ejemplo, se había quedado una mudanza pendiente con la pandemia y con mi enfermedad, pues tenía que mudarme. Me tenía que centrar en cosas muy mundanas y muy densas. Entonces, la experiencia estaba ahí, pero estaba como en un segundo plano. Como cuando actualizamos algo en segundo plano. Estaba ahí. Yo sí que tiraba de ella porque era como mi pequeño paraíso. Cuando me encontraba mal, tenía molestias todavía del corazón, pues me refugiaba en ella, pero era algo como muy personal. Y yo no reparaba demasiado por qué había sucedido aquello. Simplemente era algo egoísta. Lo tenía para mí, me refugiaba en eso, como una especie de estado meditativo, como una especie de estado meditativo, y ya está. Es verdad que en ese tiempo, bueno, primeras semanas, primeros meses fueron muy de eso, de recuperarme y pues, por ejemplo, tenía que mudarme, o sea, nada más y nada menos que una mudanza. A partir de ahí, la experiencia empezó a aparecer, a subir a la superficie, seguía siendo para mí, ni siquiera la hablaba mucho con mi mujer, pero empezó a ocurrirme una cosa extraña, José, y es que conforme más la vivía yo y más pensaba en ella, menos ganas tenía de estar en esta vida. Entonces, fue duro, de verdad que fue duro porque la revivía y decía, pero ¿y yo qué hago aquí? Entonces empecé a sentirme como realmente como un extranjero, como alguien que no pertenece como alguien que está en un sitio. ¿Considerabas que esta existencia es como una especie de estafa, ¿no? Comparado con aquello, digamos. Hombre, estafa es una palabra grande, pero sí, efectivamente, era porque que realmente, o sea, eso es tan real, es tan real y tan vívido y tan tangible y que decía, bueno, pero yo qué hago aquí, o sea, yo quiero estar allí, yo es que no sé qué hago aquí. Y durante un tiempo tuve una crisis de identidad, no sé, pero de sí objetivo, o sea, es decir, las cosas densas o todo, o sea, me molestaba todo mucho, o sea, no sé, era muy extraño. Pero como todo tiene su mecanismo, pues empezaron a pasar cosas, Yo al principio, cuando ya empecé a pensar más en no es que empezara a pensar, es que es como que la experiencia era como, bueno, te he dejado un tiempo ahí para que tú estés tranquilo y ahora vas a pensar en mí. Conforme iba subiendo a la superficie, pues yo iba echándole cada vez más tiempo de mis disquisiciones. Y entonces empezaron a aparecer dos preguntas. Una, que era si todo había ido bien en la operación porque había tenido una experiencia de este tipo. Y dos, si sería producto de la anestesia. Insisto que yo soy una persona muy escéptica. Los músicos, igual es por deformación profesional, los músicos tenemos una faceta, efectivamente, de estar en contacto con lo intangible, con las emociones, con lo invisible, pero luego tenemos una faceta, y cualquiera que haya estudiado música me puede comprender, que es muy densa, que es la del solfeo, la de la armonía, la del análisis, que son matemáticas, al fin y al cabo, física. Entonces, yo creo que mi mente funciona en ese sentido, hay una dualidad. Entonces, disfrutaba de la sensación que yo me había traído y de la experiencia que tuve, pero por otra parte mi mente empezó a entrar en juego y dice, bueno, a ver si esto ¿qué ha podido ser? Entonces, en eso que estaba yo pensando, ¿habrá sucedido realmente? ¿Habrá sido una sugestión? ¿Habrá sido la anestesia? Yo estaba revisando programas antiguos de televisión, en este caso de Fernández Sánchez de Aragó, del escritor, sí, que tenía programas maravillosos de literatura, de filosofía, de todo, ¿no? Porque, perdona, antes Sí. de tu experiencia, ¿tú
¿Qué pensabas de este tipo de experiencias de otra gente o de este tipo de literatura, digamos? ¿Tenías Muy, alguna idea al respecto? ¿Lo considerabas de alguna forma o muy era buena más bien? pregunta. No, no, está bien la pregunta porque yo siempre había sentido mucho interés por algunos temas espirituales y de lo que llamamos misterio. Y esto viene por mi casa, porque mi madre, bueno, yo tengo una educación católica, como casi todos los españoles, pero mis padres no eran personas especialmente religiosas, no lo eran, ni íbamos mucho a misa, pero sí muy espirituales, sobre todo mi madre. Y estaba muy abierta a muchos temas, en mi casa había mucha literatura de lo que se denomina normalmente temas espirituales o de misterio, y también religiosas, de todo, ¿no? Entonces, yo sí había sentido mucho interés muchas veces por temas que están relacionados con la ufología o con los ovnis, siempre me había interesado mucho. Eh, con el mundo de lo que se denomina parapsicología, espíritus, fantasmas, todo eso se había leído, escuchaba programas de radio. eh, y, y, y- y otro tipo de misterios, ¿no? Siempre me ha interesado. Pero también muchas veces relacionados con la historia, opinar la historia desde otra perspectiva. Pero de la ECM no tenía ni idea. O sea, yo no sabía ni lo que era ni cómo. Cuando yo me puse a investigar sobre la mía, tuve que aprender hasta la propia terminología. No sabía que tenía una terminología. Y lo que había escuchado de la ECM era lo general, lo que podía haber salido en los medios generales, en los medios de comunicación generalistas, pues sí, del túnel de luz, de la gente que va a sus familiares. Siempre, como yo era aficionado al mundo espiritual y a temas, siempre desde una perspectiva escéptica, ¿eh? O sea, Tenía no, esa referencia general y ya sí, está, no ¿no? soy creyente, pero no crédulo. Que cuando digo que soy aficionado a todo esto, siempre en perspectiva escéptica y escuchando a los investigadores. Entonces, este tema lo había puesto en el escepticismo, con un respeto absoluto por las personas que lo habían vivido, pero pensando que igual, yo qué sé, oye, igual un fenómeno neurológico o no era aficionado a la ECM. O sea, no, ahí el factor sugestión es cero porque no lo era. A otros temas sí, si a lo mejor me dices que he subido a la montaña y he visto un ovni, pues digo, mira, igual es que tengo ganas de verlo y por eso lo he visto, ¿no? Porque desde niño que vi ET, quería ver ovnis por todos sitios. Pero este tema es que era nada, cero. O sea, nunca había prestado atención a este tema, nada, nunca. Entonces, pues, retomando por donde iba, comencé esa experiencia empezó a aflorar, y casualmente, y aquí voy a utilizar ya la palabra casual, pero casual, yo ya no creo en las casualidades, es uno de estos programas que estaba revisando de Fernández Sánchez de Aragón, que además el programa iba de la filosofía en los planes de estudio, en fin, no tenía nada que ver con estos temas. Yo no sé ni cómo una de las catedráticas que había ahí, una académica, una señora con una credibilidad tremenda, pues relató una experiencia parecida a la mía que le había ocurrido también en una operación. Y entonces fue como entre que yo estaba pensando un poquito más en esa experiencia y lo que esa señora comentó, pues fue como un toque de atención. Digo, espérate, me está recordando mucho. Y ahí yo ya me puse a empezar mi investigación, que empezó básicamente por enterarme por contárselo a mis médicos y qué había ocurrido en esa operación, por qué me había ocurrido. Sí, entonces es cuando ya me contaron lo de las paradas del corazón y dije, bueno, ahí hay. Y luego le empecé a preguntar por la anestesia. Entonces dije, bueno, ¿y la anestesia? Y yo casi que tenía como persona escéptica que soy, tenía la ilusión de que me dijera, no, no, eso es producto de la anestesia. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que no. Que entonces me empezaron a invitar a que leyera artículos, sobre todo de neurólogos que están estudiando mucho sobre anestesia. Si alguien puedo citar todo lo que he leído. Y entonces es donde empecé a comprender que la anestesia te baja a un estado que está por debajo de la fase REM. O sea, básicamente la anestesia es un coma inducido. De hecho, los estudios que me invitaron a leer mis médicos fueron estudios que están haciendo neurólogos para comprender cómo funciona el coma a través de estudiar la anestesia, porque eso es algo que está controlado. Y entonces sí, me decían que en la anestesia es complicado soñar. No es que no se refieran sueños, a veces sí se refieren sueños, pero es muy complicado. Pero son sueños muy desestructurados, sueños que tienen que ver con tu entorno, que a veces no se recuerdan y en general no les gusta que sueñes ni esperan que se sueñe ninguna anestesia, porque insisto que te meten en un sitio que está por debajo. Nosotros soñamos en la fase no REM, que es el sueño ligero, luego bajamos a la REM, ahí normalmente no hay sueño, y la anestesia, igual que incluso algunas pastillas
para dormir, benzodiazepina y tal, te meten por debajo del REM para que tú no tengas, pues no te despiertes con ningún pinchazo ni con nada. Y entonces ahí, con una investigación muy profunda, leyendo muchos artículos médicos, indicados siempre por mis médicos, me convencí que eso simplemente no era posible en una anestesia, no era posible. Entonces yo me empecé a quedar convencido de que seguramente lo que había vivido era una experiencia trascendente de tantas que yo había leído, porque yo, por ejemplo, sí había leído a los místicos. En mi casa había una biblioteca muy grande, yo había leído a Santa Teresa, había leído a San Juan de la Cruz, y, y empecé a pensar que efectivamente mi experiencia me empezaba a recordar a cosas que yo, con toda la distancia del mundo, porque no soy como ellos lo hacían además en vigilia y en oración, y por ahí ya empecé a decir, oye, igual está eso. Pero bueno, aún así yo seguía con mis dudas. Y entonces un día, en una librería de Almería muy conocida, que yo iba a recoger un libro sobre música, un regalo para mi mujer, que es directora de orquesta, o sea, era un libro sobre dirección de orquesta. Pero estaba hay que recogerlo en un mostrador que está al fondo de la librería, y allí, esperando que la dependienta me trajera el libro que habían cargado, de pronto vi un libro que como que me saltó a las manos, o sea, estaba allí al lado y se llamaba Guía sobre la muerte y el más allá. Un nombre muy inquietante. Y la autora era Nicole Dron, en francés, Dron, D-R-O-N. Y lo cogí, empecé a ojearlo y me lo llevé, porque me quedé fascinado, porque es de una señora que tuvo una FM en los años 60, muy potente. Y luego en los años 80 escribió un libro que se llama 45 segundos de eternidad. Su experiencia es absolutamente espectacular, con salida del cuerpo, con precognición, bueno, impresionante. Y luego... ¿Cuántos segundos sería el momento que estuvo inconsciente, no? Exactamente, fue el título. Los 45 segundos que estuvo en parada cardiorrespiratoria. Ajá. En su operación, una operación de varices, me parece. Y tuvo una parada y ese fue... Y entonces, años después, sus lectores le escribían muchos emails y ella recogió, esos emails los recogió en esta guía sobre la muerte y el más allá, que son las preguntas y las respuestas que ella da. Ese libro, para cualquier persona que tenga inquietudes espirituales y en estos temas, es básica la lectura. Ya no por lo que la autora cuenta, sino porque esa señora se ha pasado toda la vida estudiando y leyendo, y la bibliografía de ese libro es espectacular. Es que es espectacular. O sea, es una suma de conocimiento. Porque además es que ella lo enfoca todo desde muchos puntos de vista, desde el teológico, psicológico, desde la física cuántica. Es tremendo, es tremendo. Hay información pura y dura, y además ella, pues hasta que la salud se lo ha permitido, ha sido invitada a las conferencias en las mejores universidades. Es una persona absolutamente increíble. Y entonces, leyendo ese libro, empecé a pensar que, bueno, cada vez tomaba más fuerza en mí que había tenido una experiencia trascendente. Si resumimos un poco, pues mis médicos no me miraban con cara de loco, me decían, no, Leo, sí, entra dentro del cuadro. Ellos siempre desde su punto de vista, pero bueno, si tú dices que lo has vivido, entra dentro de lo posible, porque tu corazón efectivamente en esa operación está parado mucho tiempo. Mucho tiempo. Está parado, se puede parar varias veces. Mucho tiempo no, perdón, varias veces. Y las fluctuaciones de electricidad del corazón puede hacer que el cerebro piense como cuando te electrocuta o algo así, ¿no? Que has fallecido. Y por otro lado, todo lo que investigaba sobre anestesia, guiado por ello, me convencían que esa experiencia es muy complicada o muy difícil bajo anestesia, porque no es un sueño, una alucinación ni nada de eso. Es una experiencia completamente real, estructurada y vívida. Y entonces empecé a comprender cómo funcionaba la anestesia y me fui convenciendo. Lo uno al libro y empieza a tener dentro de mí, iba tomando cuerpo. Pero viene algo definitivo, y es que de ese libro precisamente sale otro libro que se llama Los muertos nos hablan, del padre François Brun, también francés, que es un libro muy importante en el tema de la ECM, que la gente que, si nos escucha, es aficionada, lo habrá leído, porque es un libro muy básico, muy importante, que este hombre era cura católico, teólogo, una persona muy importante en la Iglesia de Francia, pero muy progresista. En los años 60 y 70 tuvo el estímulo de atacar los temas que se llaman paranormales, no desde el punto de vista de la Iglesia, sino como miembro activo de la Iglesia, desde una perspectiva escéptica, científica casi, pero aceptándolo. Y ese libro es igual una suma de conocimiento también. Interesantísimo. Y entonces ahí retrata uno de los... escribe un caso de un señor en la América profunda, un mecánico en los años 40, que le cayó un coche encima en el taller y tal,
y tiene, entonces tuvo una FM y describe la experiencia exactamente igual que la mía. Entonces es la primera vez que yo en un libro, estoy leyendo un libro y veo que alguien retrata la misma experiencia que yo tuve, con las mismas sensaciones y casi utilizando las mismas palabras, ¿no? Curioso, porque se le cayó un coche encima, ¿no? Le Sí, oprimiría la zona sí, claro, se coronaria. le cayó un coche encima y estuvo un rato muerto, o sea, tuvo un accidente, estaba arreglando un coche por debajo, le cayó el coche, un camión además, y estuvo un rato muerto y el hombre ya, pues luego volvió en sí y volvió a esta vida, pero describe la misma experiencia. Entonces el padre François Brun en el libro la describe como la experiencia del amor. Es una experiencia, es como un arquetipo de experiencia de ECM, porque hay como diferentes ECM arquetípicas. Está la experiencia del amor, la gente que tiene revisión de vida, en fin, hay varias experiencias. Y entonces está la experiencia del amor, e incluso en la iglesia ortodoxa le tienen, en la iglesia oriental le tienen el nombre puesto el don de las lágrimas, porque es verdad que las personas que la hemos vivido, cuando la recordamos, no podemos, nos cuesta mucho no llorar o emocionarnos mucho. Y entonces ya ahí dije, pues Leo, acéptalo, lo has vivido, lo has leído y lo has vivido y esto se juntaba con que dentro de mí empezaban a haber muchas transformaciones a nivel muy, muy vital y a nivel muy, como digo, muy atómico, ¿no? Dentro de mi alma, pero también de mi carácter. Y entonces pues empecé a aceptarla. Y bueno, si quieres, para un momento aquí, por si tienes alguna pregunta, y ahora seguimos. No, pues en lo último que has dicho de esas transformaciones, es que era como un código que tuviste nuevo de que tenías que hacer o obrar de determinada forma o Mira, dedicarte a otro rumbo tu vida, no sé cómo. no, la vida seguía siendo igual y yo mi profesión la amo desde que tengo 8 años, eso todo estaba, todo sigue igual. Mira, hay un dicho budista que dice, un hombre está cortando leña y recogiendo agua y se va a meditar y luego sigue cortando leña y recogiendo agua. Es decir, muchas veces te pasan estas cosas y tú sigues. La vida sigue siendo la misma con mi familia, con mi trabajo, que lo amo, mi trabajo, mi centro de trabajo, mi ciudad. Son cambios mucho más profundos, más profundos. Por fuera parece que no cambia nada, pero por dentro está cambiando todo. Una de las primeras cosas que me ocurrió fue que empecé a dejar de juzgar. En nuestra sociedad, en nuestras formas de educación, por lo menos en las mías, me habían enseñado mucho a juzgar. Entonces, siempre tenemos que dar nuestra opinión de todo y estás juzgando de todo, estás juzgando a esas personas. Si no lo hacemos ni por maldad, es que no sale espontáneo. Pues es que mira ese. Entonces, de pronto empezaba a dejar de juzgar y me molestaban los juicios a los demás. Y como que empezaba a comprender la situación de todo el mundo. Es como si salieras de ti y te pusiera en el papel, y ahora de pronto eres esa persona y dices, no, pero es que esa persona, las cosas que hace, las hace por algo y no conocemos sus circunstancias y entonces empecé a dejar de juzgar. Pero eso vino dado porque empecé a sentir un interés muy grande por mi propia psicología, me explico. Yo, por ejemplo, nunca había sido proclive a hacer psicoterapia o a indagar dentro de mi psicología y a partir de ese momento, de esa experiencia, empecé a sentir mucha, muchas ganas de hacerlo e incluso pues empecé a trabajar con una psicoterapeuta y empecé a ir a ver mucho sobre mí, hacer, como dicen los judíos, tikkun, a ver quién soy, por qué soy como soy y a empezar a hacer limpieza de esa, como decía Freud, del super yo. El super yo al final es un personaje que íbamos armando a lo largo de la vida, que lo hacemos por contentar a los padres, a los profesores, a la sociedad y creo que es muy importante la evolución psicológica y la espiritual para ir viendo cuál es mi esencia. Tenía como muchas ganas de saber quién era yo realmente, ¿no? No el personaje, sino lo que había dentro de mí. Entonces, cuando empieza esta evolución, empiezas a dejar de juzgarte a ti mismo. Y cuando digo de juzgarte, no me estoy refiriendo a cuestiones morales básicas, ojo, cuidado. No ahora soy un adolescente, hago lo que quiero, no. Es que realmente nos tratamos a nosotros mismos con muy poca compasión y nos exigimos y competimos. Entonces, todo eso empezó a desaparecer. Me empecé a tratar con más compasión, comprendí cuáles habían sido mis limitaciones, cuáles habían sido mi educación, con mucho amor además hacia todo el mundo, mis profesores, mis padres, todo el mundo, pero
empecé a dejar de juzgarme tanto, de exigirme tanto, y inmediatamente vino empezar a dejar de juzgar a los demás y intentar comprender a todo el mundo. Y esa fue una transformación muy poquito a poco, pero muy fuerte y sigo, aún hoy en día sigo en ella. Y luego la otra gran transformación, José, era el tema de la unidad. O sea, realmente esa unidad que yo sentía ahí, empezaba a sentirla aquí. Como que somos parte de algo mucho más grande y estamos todos unidos. Por eso nos sentimos mal. El otro día una amiga, tomando un café con una amiga, me decía, pero Leo, eso de la unidad no lo entiendo bien. Y ella también, mamá, es que ella es psicólogo. Entonces decía, vamos a ver, tú haces tu psicoterapia, porque a su vez yo hago la mía. Nosotros estamos relativamente en equilibrio con nuestra persona, nuestro personaje. Es verdad, estamos relativamente sanos, entre comillas, ¿no? O tenemos conciencia de que estamos haciendo nuestro trabajo, nuestro tikkun, como dicen los judíos, nuestra búsqueda. Pero ¿por qué nos sentimos mal? Porque a lo mejor, claro, la gente que está alrededor pues no la hace y nosotros captamos esa energía y no estamos bien. Dice, no, lo comprendo, ¿entiendes? O sea, estamos todos unidos. No solamente entre nosotros, sino con el propio planeta, con la propia naturaleza, con la que ahora tengo una unión muy fuerte. Y simplemente pienso que si cojo el coche innecesariamente estoy haciendo daño, pero daño físico al planeta. Siento ese dolor, o sea, es una cosa muy extraña. Entonces, mi vida sigue como siempre, me sigo dedicando a lo de siempre, haciendo lo de siempre, viviendo en el mismo sitio, pero hay algunas cuestiones básicas como esta del no juicio, intentar juzgar menos, como el tema de la unidad y las ganas de llegar a ese ser primordial que sé que tengo dentro, a esa luz que todos tenemos, porque yo siempre digo que esa luz está ahí, pero somos como ventanas que nos vamos ensuciando. Hay gente que se ensucia más y gente que se ensucia menos, y hay almas que pasan por este planeta y vienen puras y se van puras, ¿no? Pero la mayor parte de la gente pues nos vamos ensuciando y eso es un trabajo que tenemos que hacer. A lo mejor esa es una de las cosas que tenemos que hacer, ir limpiándonos hasta que lleguemos a ese. Entonces esas son quizás las dos transformaciones más grandes y más internas. No sé si las puedo verbalizar bien y se entiende, pero para mí son muy Sí, sí, importantes. perfectamente, se entiende. Interesante, Leopoldo. Y bueno, actualmente estás consumiendo este tipo de literatura o de conocimiento, ¿estás profundizando más o lo has dejado un poco calmado y según No, te vaya? no, no solamente estoy leyendo sobre temas espirituales en general, pero también unido a la ciencia, porque mira, hay un aspecto de todo esto que me di un paso atrás. ¿Por qué decido contar todo esto? Decido contar todo esto por dos. Una primera cuestión es humana, y es que cuando yo se lo cuento a mi mujer, empiezo a formarme, empiezo a interiorizar la experiencia, pues bueno, pues a mi alrededor empieza pues como lo normal de la vida. Personas a las que quiero, conocidos, amigos, empiezan a perder familiares. Y entonces me nace decirles, en ese duelo me nace decirles mi experiencia, contarles mi experiencia. Y entonces empiezo a ver que en sus ojos cambia algo y que si evidentemente el dolor no desaparece de la noche a la mañana, contarles yo, una persona que conocen, en la que confían, esa experiencia, pues les da consuelo. Entonces esa es la primera cuestión por la que yo empiezo a contarla y luego me decido a contarla en un canal de YouTube, etcétera. Y la segunda es por el propio conocimiento, porque mi carácter escéptico y racional, ¿vale? Y de ser humano del siglo XXI, dice, bueno, esto es espiritualidad, indudablemente, pero detrás de esto hay conocimiento. O sea, yo estoy convencido de que esto es físico, que es una dimensión que existe y que a lo mejor yo simplemente soy un náufrago, alguien que ha llegado allí como, pues tú sabes, como los grandes descubrimientos, que muchas veces era un marinero que se perdía y luego volvía el hombre como podía y luego iba a Colón, el otro, los entrevistaban, juntaban y luego pues ellos hacían las rutas para ahí y volver y tal. Pues algo así, digo, y sí, yo soy un náufrago y como yo, millones de personas que hemos naufragado. Y entonces digo, estoy de contarlo y yo rezando en un momento determinado, cuando lo empezaba a contar, digo, mira, a mí me encantaría que esto lo vieran científicos y así fue. Enseguida pues por ejemplo contactó conmigo la doctora Luján Coma, que me había ayudado mucho ella con sus vídeos y sus conferencias a entender mi. Digo, pues qué bien, porque la segunda cuestión por la que yo quiero contarlo es porque para que el conocimiento y la ciencia investigue, porque imagínate si
sin ser demasiado osados o ambiciosos, pero si llegamos en algún momento de nuestra existencia a conocer lo que hay detrás de la muerte o por qué estamos aquí, igual hasta nos podemos liberar de muchas cosas. Es que no sé, creo que es importante. Entonces, con esto, con lo que leo, sigo leyendo mucho sobre temas espirituales, pero también sobre lo que los científicos están investigando sobre todo esto, porque esto antes podían parecer locura o delirio, o la ciencia, o alguna rama de la ciencia no hacerle caso, pero ahora con la física cuántica en la mano tenemos una base teórica para darle cuerpo a todas estas experiencias. Y hay muchos médicos que se han mojado y están ya trabajando mucho en el tema de la conciencia no local, o sea, la hipótesis es que hay una conciencia. Claro, porque cuando tienes alguien en parada cardiorrespiratoria, y ya no mi experiencia, que es más trascendente, sino las experiencias que tienen salida del cuerpo y están diciendo lo que está pasando en el quirófano al lado. ¿Cómo van a saber eso? O sea, o en el parking del hospital o a veces en Australia, ¿sabes qué te digo? Es como si la conciencia fuera colectiva, ¿no? Exactamente, entonces hay claro, hay muchos médicos que el exponente más grande en España es la doctora Luján Coma, que dicen, bueno, le llaman conciencia no local, pero para ellos eso es un hecho porque están allí reanimando a esa persona, la han visto muerta y esa persona viene contando algo que aparentemente es una locura, pero que ha sucedido de verdad. Entonces, eso unido a que los físicos cuánticos te dan la base teórica y también te escuchan con mucha atención, o sea, no, porque la astrofísica y la física cuántica está llegando a conclusiones, o sea, hace que todo esto, por ejemplo, entre en un contexto, incluso temas de precognición, a partir de Einstein sabemos que el tiempo no es lo que nosotros tenemos pensado, y entonces, claro, la otra parte de literatura de consumo, de información que consumo es científica, o sea, ¿qué tienen que decir los científicos sobre esto? Y yo humildemente, ¿qué puedo aportarle a los científicos con mi experiencia? Porque, insisto, esto es espiritualidad, pero también es conocimiento. Y otra parte que me interesa mucho es la del acompañamiento de duelo, porque ahí realmente sí que vi una utilidad muy grande de acompañar a las personas que están en duelo, porque una de las cuestiones que la gente que tiene experiencias como la que he tenido yo podemos aportar es la falta de miedo ante la muerte. Las experiencias muchas veces son diferentes, pero hay una cosa que es común en todo y es que no tenemos miedo a morirnos. Yo no tengo miedo a la muerte, no le tengo ningún miedo. La muerte es un proceso natural, como nacer o cuando un árbol pierde su hoja y luego nacen de nuevo o lo que sea. Entonces, ese acompañamiento del duelo me interesa mucho y también me formo mucho. De hecho, voy a hacer una formación incluso universitaria para darle, asentar bien esta experiencia y poder, por ejemplo, una de las cosas que quiero hacer es tener una formación como voluntario, acompañar a la persona en el duelo. O sea, que son los tres campos en los que sí me sigo formando: el espiritual, conocimiento y todo el tema de acompañamiento de duelo, que creo que es muy importante. Bueno, y ya para finalizar se me ocurre preguntarte sobre la reencarnación. ¿Qué piensas sobre la reencarnación? ¿Tienes alguna idea? ¿Sabes? No solo... Una cosa, no evito la pregunta, ¿vale? Pero es verdad que muchas veces estas cosas ya tienen más que ver con las creencias o con la hipótesis. Sí que he leído mucho y además una doctrina que me acompañó mucho en los primeros meses fue el espiritismo de Allan Kardec. Claro, yo cuando empecé a interesarme por todo esto, te sale muy al paso el espiritismo de Allan Kardec, que es un movimiento precioso, y el libro del espíritu es un libro que yo se lo recomendaría a todo el mundo, ya no solamente como texto espiritual, sino filosófico, porque es una maravilla. Entonces, quizás fue mi primer contacto con la reencarnación, porque yo como católico de base que soy, que tengo mi formación católica, aunque ya estoy muy evolucionado, sigo siendo católico porque me bautizaron y no reniego de nada, pero bueno, estoy muy evolucionado, ¿no? Entonces, evidentemente, yo no veo la religión como antes. Pero fue mi primer contacto con la reencarnación y verdaderamente ellos te explican, ellos son cristianos, pero va a un cristianismo muy primitivo, ¿no? En el que Jesús, el maestro, todavía no es Dios, es simplemente un espíritu muy elevado que viene a dar el mensaje y como en el propio cristianismo, incluso en los propios evangelios canónicos, está la reencarnación ahí todavía presente. Lo que pasa es que es verdad que hay un momento que es el Concilio de Nicea donde la reencarnación se quita de encima de la mesa
pues por otros intereses, seguramente espúreos, ¿no? Entonces, te contesto a todo eso. Pues teniendo contacto con el espiritismo de Kardec, yo no soy espírita, simplemente pues leyendo su obra, sí he asistido a algunas reuniones, pues son una gente preciosa y bellísima. Tiene sentido desde el punto de vista, como verás, soy escéptico, o sea, pongo mi razón, porque tiene sentido porque realmente en esa evolución que yo sentí que teníamos que hacer todos, creo que en una vida no da tiempo, o sea, sería absurdo. Entonces, le veo sentido. Otra cosa que no quiero decir es que yo no me obsesione mucho con eso porque ahora estoy muy pisada en la tierra, en cómo mi experiencia puede ayudar a los demás, pero en cosas como el duelo o la aceptación del proceso de la muerte y la dignificación del proceso de morir, lo demás no dejan de ser hipótesis que vamos haciendo. Pero desde el punto de vista racional, la reencarnación realmente tiene peso a nivel científico, porque si tenemos que Bueno, evolucionar en aparte una sola vida, también ¿cómo nos va a dar? todas estas experiencias de las regresiones hipnóticas, ¿no? De Sí, sí. personas entonces, por eso te he hecho también la pregunta esta, Pues ¿no? hay un libro que tú habrás leído y la gente conocerá, que es el de Muchas vidas, muchos maestros, ¿no? Del Weiss, ¿no? psiquiatra. Sí, exactamente. Que un psiquiatra de un prestigio impresionante, profesor, no sé si en Harvard, jefe de servicio de la Sí, Clínica Mayo, Ujú. estadounidense, y haciendo regresiones para temas de trauma, para regresiones hipnóticas para quitar traumas y tal, veteranos de guerra y mujeres violadas y cosas muy fuertes, pues se dio cuenta que la gente empezaba a contar unas cosas y él mismo con su... Por eso te digo que con esa, es que la mente científica o escéptica que tenemos muchas personas sirve para eso también, no para negarlo, sino para decir, oye, Ah, igual esto tiene un sentido, que si tenemos que evolucionar, pues lo mismo en una vida es que no nos da tiempo, es que es imposible. Necesitamos muchos pasos por aquí, o incluso, como dicen los espíritas, por otros mundos, que lo hay, que no es solamente este. creo que sí. Así que ese es un poco mi... Pero bueno, de todas formas no dedico mucho tiempo a esto, a pensar... No, sí, no, preguntaba simplemente por si lo tenías también un poco ahí en cuenta, ¿no? Por si Sí, lo tengo acaso, en cuenta, por si lo acaso, tengas sí, en sí, cuenta. sí, sí. Muy bien, entonces, si hay algún oyente que quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo podría hacerlo? ¿Tienes algún blog, alguna No, página? tengo mis redes sociales, Ujú, Instagram y Facebook, que son redes que están muy orientadas a mi profesión, a mi faceta ujú. de compositor sobre todo, pero que por ahí pueden Pues ahí contactarme podría, perfectamente, sí. Si sí, quieren luego las dejamos en la descripción queda. y por ahí si quieren escribirme, sin problema. Mm. Bueno, Leopoldo, pues ha sido bastante interesante y en este Gracias. minuto has hablado, pero muy bien, muy preciso en cada aspecto que has vivido, en tu experiencia y todo lo que ha sido tu vida en estos, digamos, 3 años, ¿no? Desde la experiencia esa. Yo agradezco mucho este espacio, dar las gracias sobre todo a quien haya llegado hasta el final. Hablo mucho, soy profesor, eso al final tiene una formación, tengo esa de formación profesional, Bueno, tiene esa pero ventaja o sí, pero inconveniente, depende de cómo se lo también mire, pero también nos podemos enrollar. agradezco. Así que agradezco mucho que me hayas invitado, a la gente que nos escuche, y estoy a disposición de quien quiera para seguir. Y nutrirme también yo, porque esto al final es nutrirnos uno a otro, Pues nada, lo mismo coincidimos en otra ocasión en el futuro, cualquier seguro. otro tema parecido, relacionado o diferente, nunca se sabe. A tu disposición. Así que te mando un abrazo. Muchas Igualmente, gracias. abrazo de vuelta. Adiós. Hasta luego, Leopoldo. Adiós.